buenas noches. La noticia que hoy acapara la atención de todos los medios tiene como protagonistas a Cenk Toruń y Mahzine Meravet. Lo que comenzó como un simple gesto se ha convertido en uno de los temas más comentados de la semana. Según se ha revelado, el actor habría preparado un regalo sorpresa de cumpleaños tan especial que nadie pudo permanecer indiferente. Las redes sociales estallaron apenas se conocieron los primeros detalles. Todo el mundo habla de ello, y las imágenes no dejan de compartirse. Desde las primeras horas del día, los titulares inundaron los portales de espectáculos. El detalle más emotivo del año, el gesto que todos querrían recibir. Cenk lo hizo otra vez. Fueron algunos de los titulares que circularon sin descanso. Lo que más llamó la atención fue la reacción de Mahzine al recibir el regalo. Su expresión lo decía todo, aunque las palabras apenas pudieron describirlo. Todo, uchendo na escenas al ponte coracodeco. Y además te corabras apenas pudieron. La emoción se hizo evidente ante las cámaras. Los seguidores no tardaron en convertir el tema en tendencia mundial. Miles de mensajes comenzaron a aparecer en cuestión de minutos, destacando la sensibilidad y el cariño reflejado en el gesto de Cenk Toruń. Todo menos segredo se crecer con versátiles servos dabas con lo canto pro Cenk y es. Algunos aseguraron que el regalo tenía un significado oculto, mientras otros insistieron en que era una muestra de respeto y admiración. Lo cierto es que detrás de esa entrega había algo más profundo que captó el interés del público. Los programas de entretenimiento dedicaron largos segmentos para analizar cada detalle del momento. Se habló del simbolismo, del contexto y de la historia compartida entre ambos. Los expertos en comunicación emocional afirmaron que la elección del regalo no fue casual. Hay una carga de afecto muy fuerte detrás de algo tan simple, comentó una especialista en lenguaje corporal. Esa observación encendió aún más la curiosidad de la audiencia. Mahzine, por su parte, se mostró agradecida, aunque visiblemente conmovida. En una breve declaración dijo: "No esperaba algo así, fue un detalle que guardaré para siempre". Su tono sereno contrastó con la emoción que transmitía su mirada. Aquella frase se repitió miles de veces en redes y se convirtió en la más citada del día. Los usuarios coincidieron en que su respuesta fue tan sincera como elegante. Cenk Toruń evitó hacer comentarios adicionales, limitándose a sonreír ante las cámaras. Su silencio solo alimentó las especulaciones. A veces no hacen falta palabras cuando el gesto lo dice todo. Publicó más tarde en su cuenta oficial. Esa publicación se volvió viral en cuestión de minutos. Los comentarios se multiplicaron, destacando la conexión evidente entre ambos. Mientras tanto, los fanáticos comenzaron a reconstruir la secuencia completa del momento. Los más atentos notaron pequeños detalles que pasaron inadvertidos en un principio. El color del envoltorio, la música de fondo, incluso la expresión de Mahzine al abrir el regalo, fueron objeto de análisis. Cada segundo del video fue examinado como si se tratara de una escena cinematográfica. La fascinación del público parecía no tener fin. Los periodistas presentes describieron la atmósfera como cálida, natural y cargada de emoción. Nadie esperaba una reacción tan auténtica. En un mundo donde todo parece planificado, aquel instante se sintió genuino. Y quizás por eso, el público lo recibió con tanta pasión. Las imágenes recorrieron el mundo entero en cuestión de horas. A medida que la noticia se expandía, los medios internacionales comenzaron a hacerse eco. En programas de otros países también se habló del gesto de Cenk Toruń. Muchos lo catalogaron como un ejemplo de elegancia y consideración.
Las redes de Mahzin se llenaron de mensajes de admiración y cariño. «Mereces todo lo bueno», escribían sus seguidores en distintos idiomas. En entrevistas posteriores, algunos colegas de ambos expresaron su sorpresa ante la repercusión. «Conozco a Zeng desde hace años y no me extraña», dijo un amigo cercano. «Siempre ha sido detallista y reservado, pero cuando hace algo, lo hace con el corazón». Esas palabras añadieron un toque aún más humano a la historia. El público sintió que estaba viendo un momento real, sin guión ni artificio. Mahzin compartió más tarde una imagen del regalo en sus historias, acompañada de un breve texto. «A veces, los gestos hablan más que 1000 palabras». En cuestión de minutos, la publicación alcanzó cifras récord de visualizaciones. Los fans interpretaron el mensaje como una confirmación del vínculo cercano entre ambos. Las redes, una vez más, se llenaron de mensajes celebrando el momento. La historia no solo dominó las tendencias, sino que también generó debates sobre el valor de los gestos sencillos. En tiempos de superficialidad, este episodio recordó la importancia de la empatía y el detalle. Muchos usuarios lo calificaron como el momento más bonito del año. La emoción colectiva demostró el poder de las pequeñas acciones cuando se hacen desde el corazón. Zeng, fiel a su estilo discreto, no volvió a mencionar el tema. Sin embargo, fue captado por los fotógrafos en el set de grabación luciendo tranquilo y sonriente. Los medios interpretaron su actitud como una señal de satisfacción. A su manera, había logrado transmitir algo que trascendió las palabras. Su gesto quedó grabado en la memoria del público. Mahzin continuó con sus compromisos profesionales, pero su nombre siguió apareciendo en los titulares. Cada aparición pública era analizada con detalle. Su sonrisa, su actitud y sus declaraciones parecían estar llenas de mensajes entre líneas. Los fanáticos notaron un brillo especial en su mirada, y eso bastó para mantener viva la conversación. Con el paso de los días, el tema se transformó en un símbolo. Ya no se trataba solo del regalo, sino de lo que representaba. El respeto, la amistad y la admiración se convirtieron en el centro de la historia. Una historia que, sin buscarlo, logró unir a millones de personas bajo una misma emoción. Hoy, la noticia sigue circulando con la misma fuerza con la que comenzó. Las imágenes del momento aún se comparten. Los comentarios siguen apareciendo, y el gesto de Zeng Torun continúa siendo recordado como una muestra de afecto auténtico. Afecto auténtico. Porque, en un mundo lleno de ruido, los actos silenciosos siguen siendo los más poderosos, y este fue uno de ellos.